La tercera mesa de debate, pero antes Paola Rainieri me ha pedido la palabra y yo gustosamente se la voy a ceder. Adelante, Paola. Vamos a ser prácticos. Gracias, Ángela. Bueno, excúsenme, pero como le comenté antes a Rafa, quería terminar en el panel agradeciéndole a Rafa por esos 30 años de entrega al turismo, sobre todo por el apoyo que nos ha dado no solo a todos como industria, sino a nosotros, a la República Dominicana como país, y a nosotros, a mí, a mi familia, a mi esposo Juan Tomás. En fin, gracias por tanto. La gente me preguntaba, ¿y tú viniste de República Dominicana para acá? A esto digo, por supuesto, porque Rafa siempre ha estado para nosotros. Y por igual, hoy yo quería, en representación de toda mi familia, estar aquí para ti y para todo tu equipo y tus hijos también. Gracias, Rafa. La República Dominicana te debe mucho y te quiere. Bueno, la tarde realmente ya se está poniendo emotiva, pero vamos a volver a las mesas de debate, como les decíamos. La tercera mesa del foro de hoy lleva por título La metamorfosis de la industria hotelera. Y cuenta con la participación de Ramón Aragonés, consejero delegado de NH Hotel Group. Bienvenido y buenas tardes. Encarna Piñero, consejera delegada del Grupo Piñero. Y Javier Águila, presidente para Europa de Apple Leisure Group. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como moderador, también agradecer a Ramón Estaleya, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que hoy esté aquí con nosotros. Gracias y adelante. Muchas gracias. La verdad que tengo que deciros que da un cierto vértigo estar a este lado de la mesa viendo la materia gris y la experiencia que hay aquí delante. En primer lugar, Rafa, enhorabuena porque 30 años, ya lo ha dicho la gente, pero en 30 años he estado mirando efemérides que sucedieron hace 30 años para que todos pensemos cuando un joven emprendedor llamado Rafael Caballero decidió montar este grupo. En el año 91 empezó la guerra de Irak. En el año 91 desapareció la Unión Soviética. Fue el golpe de Estado contra Gorbachev. Murió Freddie Mercury. Fue el atentado de Irene Villa, que creo que todos recordaremos, ¿no? Y ahí fue cuando tú empezaste. Cuando estaba analizando la metamorfosis, ese cambio, esa evolución, he pensado que efectivamente el sector hotelero ha tenido una metamorfosis, un cambio, pero el mundo editorial ha tenido, con la llegada de Internet y la desaparición del papel, en muchos casos, una metamorfosis mayor, y te has sabido adaptar, porque 30 años y reunir a todas las personas que están hoy aquí tiene un mérito extraordinario, Rafa. Con lo cual, gracias sobre todo por esos años, porque igual que ha dicho la hija de Fran, Paola Rainieri, yo también te debo mucho, porque cuando fui a República Dominicana, que tú bien sabes, nos abriste la puerta al doctor Cobiella y a mí para todo aquello que necesitamos, y gracias a ti fue un éxito la implantación de Hospital en Dominicana. Bueno, la mesa además se ha elegido muy bien porque hay tres primeros espadas de Champions League, ¿no? Pero tres primeros espadas muy diferentes, porque aunque a los ojos de todos sean hoteleros, a mí un día las asociaciones empresariales me explicaron que nada tenía que ver un hotel vacacional con un urbano, nada tenía que tener un hotel, digamos, de cadena o de propiedad. Pues, y he visto, por ejemplo, que las personas son distintas, porque aquí estamos sentados dos personas que trabajan con fondos de inversión y una empresa familiar. Dos grupos distintos. En España hay más empresas familiares que aquellas participadas por fondos, pero que no, en principio no dicen que no tienen nada que ver. Hay dos empresas más centradas en el vacacional y una empresa mucho más centrada en el sector urbano. Hay una empresa que cree que lo bueno es que el 100% de sus hoteles son en propiedad. Hay otra empresa que no tiene nada en propiedad. Y hay otra empresa que tiene solamente un 10%, si no me equivoco, en propiedad. Hay dos empresas que están integradas y que no solamente llevan la gestión hotelera, sino que al mismo tiempo están metidas en la distribución. Hay una empresa aquí que solamente se dedica a la gestión hotelera.
Además, analizando las personas y sus biografías, hay 2 personas que desde que empezaron a trabajar han trabajado en el sector hotelero, y hay una persona que vino del mundo de la consultoría y que posteriormente llegó al sector hotelero. Con lo cual, aunque parezca que son 3 grandes marcas, 3 grandes personas, porque aquí yo creo que están ellos mucho más como personas que con las compañías que representan, 3 primeras figuras, que yo creo que tenemos que hablar de la metamorfosis, el cambio que posiblemente haya acelerado más la pandemia. Empezando por ti, Encarna, la primera pregunta que os voy a hacer a los 3, me gustaría, es decir, no hablar del futuro, se han hablado en meses anteriores, sino qué lecciones hemos aprendido durante la pandemia. Es decir, esta pandemia ha tenido cosas positivas, todos sabemos, muchas cosas tremendamente negativas, pero ¿qué lecciones han aprendido? Bueno, en primer lugar, gracias, Rafa. La verdad es que te lo he dicho antes, enhorabuena. Yo creo que nosotros nos conocemos de hace muchos años. Mi padre, bueno, fue realmente un amigo tuyo y la verdad es que estoy como representante ya no solo de mi familia, sino también por el cariño que mi padre te tenía a ti. Y todo lo que, como comparto las palabras de Paola, yo creo que todo lo que has aportado, y no solo a la República Dominicana, sino al turismo, durante los 40 años o más de 40 años que nosotros llevamos en la industria, y durante todo ese camino mi padre se cruzó contigo, y yo creo que ha sido crucial, no solo para nuestra familia, sino también para la industria. Y bueno, como decías, si nosotros somos una empresa familiar, y la verdad es que para lo bueno y para lo malo, en toda esta pandemia hemos aprendido muchísimas cosas. Lo primero es darte cuenta que tienes que seguir trabajando por mantener el legado en la familia, porque esa es la parte, no tienes el respaldo, es el tuyo. Entonces la verdad es que te crea una tensión, vamos a decir, ya no solo como responsable última de la compañía, sino como familiar, de que al final tú eres parte, tú eres responsable de las decisiones que vayas a tomar para el futuro de tus hijos, ¿no? Y ya no solo de tus hijos carnales, sino los 15.000 empleados que tienes en la casa. Entonces, bueno, lo que hemos aprendido es que la cultura es muy importante para mantener unidos a los equipos, y la comunicación para mí ha sido crucial. O sea, en todo momento hemos intentado mantener tanto lo bueno y lo malo a los equipos informados de lo que estaba pasando, porque yo creo que lo peor era gestionar la incertidumbre. O sea, hemos intentado gestionar con motivación un momento de incertidumbre que no nos daba más visibilidad que el corto plazo. O sea, en un principio empezó la pandemia que todos pensábamos que iba a ser más de 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, y estamos hoy todavía saliendo de la pandemia. Entonces yo creo que en ese sentido nos hemos dado cuenta de la capacidad que tenemos todas las compañías. Quizá el hecho de ser familiar te mantiene como más unido, ¿no? Pero yo creo que al final todas las compañías hemos optado por mantener ese talento que hace que mueva a la compañía. Gestionar el talento, que no quieres que se vaya, ha sido muy difícil, gestionar el talento, porque por una parte estabas, vamos a decir, destruyendo, porque tenías que indemnizar al personal, tenías que minimizar los costes fijos, y por otro lado tenías que mantener a la gente con una visión a corto, medio y largo plazo motivada, porque al final tenías que gestionar una ilusión en un momento así, que no veías mucho más allá de 3 meses. Y sobre todo, una cosa que, bueno, sobre todo, y lo que quería decir es que creo que ha sido muy importante el acercamiento que hemos tenido en las compañías hacia, vamos a decirle, los gobiernos. O sea, yo creo que en ese sentido, un aprendizaje que yo me llevo de todo esto es cómo hemos intentado aunar objetivos, aunar voces, tanto gobierno desde su responsabilidad como gobierno, empresa privada, instituciones, para juntos poder luchar y trabajar hacia un objetivo común. Yo creo que ha sido para mí una de las lecciones aprendidas tanto para las instituciones, llamémosle instituciones, gobierno, como para nosotros, de buscar ese punto de consenso que nos permita movilizarnos hacia adelante. Estupendo. Bueno, un poco así, hay muchas más cosas. Hablaremos del gobierno después, porque he prometido a Rafa que hablaremos del gobierno,
aquí estamos, bueno, que no salga, como decía Pilar Parejo, que no salga de la isla. Ramón, vosotros que tenéis un programa llamado Reinventing NH, yo me imagino la desesperación de una persona como tú, que tienes por un lado compromisos de deuda, tienes compromisos con socios y fondos que tienen una visión más a corto plazo, inversores, con un personal muy fidelizado, y de repente se cae toda la demanda y entonces tienes que cumplir con una serie de cosas sabiendo que te encuentras con un problema. ¿Has sacado algo positivo de esta pandemia? No, lo negativo ya lo conocemos todos, sí. Lo positivo. Bueno, antes que nada, felicidades, querido Rafael. Hace ya demasiados años que nos conocemos, no sé si eso es bueno, pero en cualquier caso, enhorabuena y enhorabuena al Grupo Preferente, y ojalá que sigáis muchos años haciendo esta magnífica labor que hacéis por el sector. Bueno, yo suscribo todas las palabras que ha dicho Encarna, sería repetirnos. Mira, la principal lección es que nunca hay que dar nada por garantizado. En 24 horas se te puede caer todo, y esto lo ha demostrado, ¿no? Nosotros estábamos en un momento esplendoroso, solo pensábamos en crecer, mirando qué íbamos a comprar, no sé qué, en fin. Y de repente se nos fue el fondo de comercio. Es que es exactamente esto, te quedas sin fondo de comercio en 24 horas, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues yo creo que las enseñanzas positivas es que ha demostrado las fortalezas de la compañía. Nosotros nos cogió con los deberes hechos. Estamos con un nivel de ratio de deuda muy bajo, no tengo fondos de inversión en el capital, ni les echo de menos. Sabes que el capital está en manos de Minor Internacional con el 95%, pero sí teníamos compromisos con ellos, lógicamente. Y también ha servido, porque claro, cuando ellos entraron, compraron la compañía cuando la compañía iba muy bien. Y cuando las cosas van muy bien, todos nos queremos mucho, ¿no? Pero cuando las cosas van mal es cuando se ponen a prueba las relaciones, cuando se ve si realmente ese margen de confianza que te dicen que te dan es verdad o no. Y era verdad. Entonces yo creo que ha fortalecido mucho la relación entre NH y Minor, ha fortalecido mucho a los equipos, hemos aprendido muchísimo, nos ha dado una cura de humildad importante y a seguir. Fenomenal. Javier, tienes una visión un poco distinta. Vosotros que también, bueno, igual que Encarna, tenéis distribución, gestión hotelera, management, etcétera. Si pudieras echar la vista atrás ahora mismo y supieras qué iba a pasar, ¿hubieras apostado más antes por la parte hotelera, la gestión, la parte de distribución, o consideras que hay una fortaleza en vuestro caso por haber tenido todo? Permíteme también un breve agradecimiento a Rafa por la oportunidad. Hace tiempo que nos conocemos y hace 6 años de aquel café en Palma, a que estábamos a punto de hacer la primera operación y Rafa nos apoyó, y bueno, siempre estaré agradecido y muy contento de estar aquí. Y respecto a lo que decías, nosotros hoy nos definimos más bien como una cadena hotelera con distribución, es decir, es verdad que y yo me uní al grupo hace escasos 3 años, pero la distribución de Apple Leisure Group es uno de los pilares principales, o sea, al final da una fortaleza de cara a, sobre todo en nuestro caso, mercado emisor americano y Caribe, que indudablemente creo que es un gran activo de la compañía, ¿no? Yo creo que es verdad que nuestro core y nuestro crecimiento está en los hoteles, así nos hemos expandido en Europa, donde hoy por hoy no tenemos distribución, pero creo que el haber nacido de la distribución te da un conocimiento del cliente muy amplio, porque no solo de lo que pasa cuando llega a tu hotel, sino de todo el proceso que hace antes, y pienso que fue un acierto en su momento y probablemente tendría sentido volver a hacer lo mismo, ¿no? Y si me permites comentar simplemente sobre el tema de la pandemia, yo creo que todos o sea, siempre, yo antes de entrar en el sector, y yo soy el que menos tiempo lleva de todos, había oído hablar de la resiliencia del sector, ¿no? Y que pasaba todo y tal. Y realmente yo creo que tenemos que estamos saliendo ahora, pero tenemos que estar muy contentos de ver que incluso algo que nadie nos hubiéramos podido imaginar, que es que el mundo se parara, y el sector poco a poco va saliendo. Esperamos que miramos el futuro con optimismo, con cautela, pero con optimismo desde luego, y que eso ha sido posible gracias a los grandes equipos humanos, y esa es mi gran lección. Al final hemos montado protocolos en súper poco tiempo, hemos cerrado hoteles que no se habían cerrado nunca, y hemos hecho un montón de lo que decía antes Encarna, de motivar a la gente cuando es un trabajo complicado. Tú imagínate, en nuestro caso, no ya en los hoteles, en el tour operador, gestionar todas las reclamaciones de clientes. O sea, eso ha sido un trabajo tan difícil, tan arduo, que sin el compromiso de los equipos y una gran cultura y un gran apoyo por parte de todos, pues no hubiera sido posible, y me quedo con eso.
Fenomenal, Javier. Hablando de equipos humanos, ¿no? Antes ha salido en las conversaciones, prácticamente en todas, el problema del sector, y la última pregunta de la mesa anterior ha sido sobre la gestión del talento, pero yo no quiero hablar del talento, quiero preguntaros a vosotros somos un sector que tiene un gran número de personas, digamos, de baja cualificación, personas jóvenes, no solamente hablamos de retención de talento. Creo que todos habéis visto las declaraciones el otro día de la vicepresidenta del Gobierno digamos, cerrando un congreso del Sindicato de Comisiones Obreras, en que decía que el sector, como ejemplo, que el que había que luchar contra él era el sector turístico, el sector hotelero, que a las camareras de pisos le pagaban 3 euros por hora, que todos sabemos primero que es mentira, porque si hacéis el cálculo, lo multiplicáis por 8 y por 22 días, resulta que cobrarían 500 euros cuando el salario mínimo es infinitamente superior, ¿no? Con lo cual hay una mentira, pero también es verdad que ha habido encuestas que se han hecho preguntándole a trabajadores actuales del sector, sobre todo a los de menor cualificación, si les gustaría que sus hijos trabajaran en el sector. Y la gran mayoría han dicho que no. Vosotros, que tenéis compañías con muchísimas personas trabajando, ¿qué creéis que tenemos que hacer? Porque aparte de un problema de imagen, como se ha hablado solamente, y si la imagen es solamente el tema, ojalá fuera eso, para la dignificación del trabajo, porque vamos a hablar de metamorfosis. En el futuro uno de los cambios grandes que puede haber es las personas, os van a ser las personas. Contestar al que queráis, vamos. Bueno, sí, a ver, el otro día cuando estuvimos comentando, ¿no? La verdad es que reflexionaba mucho y yo creo que, vamos a ver, esa dignificación y lo comentabais antes en el anterior panel, ¿no? De las personas que trabajan en hostelería, o sea, al final, vamos a ver, forma parte de la experiencia vacacional, o por lo menos en nuestro caso. O sea, el propio camarero, la propia camarera de pisos, forman parte de esa experiencia del cliente. Entonces, de alguna forma, ellos tienen que ser conscientes de lo que aportan en toda esa cadena de valor vamos a decir, al servicio, a esa experiencia. A ver si soy capaz de explicarlo. Hay uno de los temas que has empezado a preguntar en cuanto a la gestión del talento. Yo creo que es importante y lo hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia. La gente no es consciente del valor que aporta en toda esta cadena de valor del servicio hotelero, vamos a decirle. Y yo creo que, a ver, que hay un momento en el que tenemos que ser capaces de transmitirle primero motivación, aporte de valor, espérate que ahora el propósito de la compañía, qué valores están, o sea, qué cultura tienen y sobre todo el engagement. Es muy importante y yo creo que todo eso al final hace que un empleado esté trabajando en cualquier rango de una compañía que realmente sepa que está aportando un cierto valor, pero un cierto valor no solo hacia la compañía, sino un valor de progreso y de evolución hacia él mismo. El problema es que dentro por ejemplo, de un hotel hay diferentes rangos, hay diferentes cualificaciones. Y entonces, claro, pues es verdad que hay cualificaciones, por ejemplo, un chef antes, hace años, un chef de un restaurante era un cocinero, ahora son chef y ganan más que casi el gerente del restaurante. ¿Sabes? Esto es poner en valor ¿cómo te digo? Una profesión. Pues yo creo que tenemos que ser capaces de poner en valor, dentro de toda esa cadena de valor, del menos cualificado al más cualificado, primero una progresión, es que sean capaces de que tú les motives y les generes engagement y les hagas florecer en el talento para que puedan crecer y puedan sentirse orgullosos de ellos mismos. Entonces, no sé, para mí eso es lo único, que se sientan felices haciendo el trabajo que hacen. Porque la felicidad, para mí, eso es dignificarte. Al final, pues es un trabajo digno. Es un trabajo digno, pues una persona que está trabajando
Bueno, pues es verdad, es menos digno el que está haciendo jardinería o en una limpiando cacerolas, pero lo que tiene que pensar es cómo puede seguir y evolucionar, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre, porque de verdad que no es fácil y no hemos sido capaz de dignificar todos los trabajos, porque son trabajos complicados, algunos complicados, pero no porque si requieran una cualificación técnica de ir a la universidad, no, porque requiere un esfuerzo físico, porque requiere un horario diferente, y eso es lo que hace que no esté dignificado él. Por ejemplo, sí, hay una cosa que creo que sepáis, que es un sector que hizo un estudio muy bueno, Structure, en el cual hablaba en un momento determinado que es el sector que más emplea en su primer empleo, que es el que mejor comparte la conciliación de la vida laboral con no laboral, y es curioso que digamos esta imagen. Quiero deciros, por ejemplo, que analizando la web de Grupo Piñero ayer me llamó mucho la atención que ponen en primer lugar, aparte de unas hojas preciosas y que somos egoístas, cuando entras en la web lo primero que ves que pone una cosa que dice: somos buenas personas, lo pone en la web, sí, y cumplimos nuestra palabra. Entonces, el logo de la empresa que te llega, lo primero que te llega no es a venderte una cama, sino que en el grupo, que somos buenas personas. Y una cosa que me llamó la atención, creo que es importante. Me gustaría conocer vuestra opinión, en vuestro caso, qué es lo que deberíamos hacer, porque al final las personas son vitales en nuestro negocio, y algo tenemos que hacer, porque lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Bueno, siempre digo lo mismo: si tú cuidas a tus trabajadores cuidarán a tus clientes. Yo creo que nosotros hacemos lo necesario. Hay un nivel de fidelidad a la compañía muy fuerte, pero quiero decir algo, también hay mucha leyenda. Es que ahora mismo hay un problema de staffing brutal en Europa. No encontramos gente. En España no encontramos gente, en Alemania no encontramos gente, en Holanda no encontramos gente. Hombre, si está tan denostado, es curioso, ¿no? Porque es que no encontramos gente, pero porque la demanda es brutal para puestos de trabajo. El tema de la cualificación, claro, es que las escuelas de turismo están llenas. Hay muchísima gente que está estudiando turismo. Los cuadros medios de la compañía se sienten muy identificados. Cuando una persona está desarrollando una función de bajo nivel, es normal que no esté satisfecha. Esa persona puede desarrollarse cualificada si invierte ella misma en su propia formación. Nosotros estamos constantemente haciendo promoción interna. NH es una compañía que no va al mercado. Solo voy al mercado si me demuestran al 100% que la posición no se puede cubrir desde dentro. Siempre he apostado por la formación interna, lo he hecho toda la vida. Y el plan de sucesión abarca a todas las posiciones de la compañía. Todo el mundo tiene un plan de sucesión y todo el mundo sabe que va a poder crecer con nosotros. Pero ya cuando bajas a según qué niveles, bueno, como pasa en todas las profesiones. Antes mencionaba Carmen Río en las fábricas habrá gente que estará muy contenta y gente que menos. Pero bueno, hay una cierta denostación de la profesión. Tampoco se ha hecho nada en España a nivel institucional por dignificarla. No se ha puesto en valor la importancia que tiene el turismo en este país. Es decir, no nos carguen a nosotros toda la responsabilidad. Creo que es colectiva. Sí, yo coincido y o sea, yo creo que tres cosas: humanidad, formación y promoción. Humanidad no son el trato, sino yo creo que, y estoy seguro que aquí hay muchos compañeros hoteleros y empresas familiares, que hay sectores, y este es uno de ellos, donde cuando algún colaborador tiene un problema, pues que la empresa lo apoye o que se trate con total respeto, haga la función que haga, ¿no? Yo creo que es algo en lo que se trabaja muchísimo. Y formación y promoción, no hay muchas industrias donde alguien pueda empezar realmente desde abajo y llegar a ser GM o más arriba o en la central, o sea, y la hotelería claramente es una de ellas. O sea, estoy seguro que todos tenemos en nuestras casas gente que empezó abajo de todo, que se ha formado, que la empresa lo ha apoyado y que ahora mismo está dirigiendo un hotel, dirigiendo una región, y súper identificados. Y además la gente que lo consigue normalmente ayuda a que otros lo consigan, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al tema de la humanidad, ¿no? Y la formación yo creo que es algo que se ha hecho muchas veces in-house. A medida que el sector evoluciona y crece y las compañías se hacen más grandes, pues también tenemos que saber apoyarnos en escuelas externas, tanto aquí como en el extranjero, para ciertas... Nosotros tenemos algunos programas en marcha, pero como los tienen otras compañías, ¿no? Y eso es algo que se valora muchísimo, que el colaborador lo valora mucho, y es una de las... O sea, es un salario no económico que es muy importante, ¿no? Y cada vez
se valora más. Y luego todo esto lo comunicaría bien, como decía Carmen Carmen Rigo en el panel anterior, ¿no? Que yo creo que, pues, que es verdad que igual lo podemos comunicar mejor. Y eso siempre nos ha pasado un poco en España, que nos cuesta un poquito más el marketing. Bueno, nosotros somos una compañía americana, pero aquí en Europa pues todavía nos queda un poco de eje español, y la comunicación y el marketing es muy importante, porque hay cosas que se hacen bien que a veces nos cuesta explicar. Bien, vamos a centrarnos ahora en una parte, realmente el core de la metamorfosis, es decir, el cambio. Nos encontramos con que conocemos, y antes lo que hablaba de la industria editorial o la industria de la música, fijar que pasó del disco y de repente desaparecieron muchas compañías, muchas productoras y acabaron con Spotify, ¿no? El tema es, ¿qué va a pasar con el sector hotelero? Es decir, el sector hotelero es algo viejo, como intenta comentar la industria, como bien conocéis todos, la industria de la vivienda vacacional, cuyos grandes, digamos, claims o temas, es decir, el hotel es lo viejo, lo nuevo, lo friendly, lo fresh es otra cosa. Tenemos que pensar que hacia dónde va la industria, ¿no? Entonces hay determinadas tendencias que me gustaría que analizarais vosotros, que vierais hacia dónde va, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, que los hoteles españoles fragmentados, pequeños, donde las economías de escala, lo importante es el tamaño, cuando vemos que muchos de los hoteles que más dinero ganan por euro invertido, pues son hoteles pequeños, hoteles individuales, sobre todo desde el momento en que parece que el pez rápido es el que se come al beso, no el grande al pequeño, ¿no? En vuestro caso, vamos a pensar, y aquí ya el orden es el que vosotros queráis, dentro de esta evolución, ¿veis que va a seguir el proceso de concentración, que adquirir tamaño es lo que realmente es eficiente, pero no solamente pensando desde la compañía, sino pensando desde el punto de vista del cliente, enfocando al cliente? O sea, el cliente quiere el hotel pequeño, personalizado, boutique, quiere el hotel de marca estándar. ¿Hacia dónde creéis que va la gran mayoría? Porque claro, lógicamente luego en los dos lados te puedes diferenciar perfectamente y tener éxito. Pero ¿hacia dónde creéis que va una tendencia del sector? ¿Creéis que va a seguir el tema de concentraciones para conseguir tamaños y economías de escala? ¿O creéis que el modelo español de fragmentado, que ha ido bien, es el que se va a permanecer? Bueno, depende cómo lo enfoques. Si lo enfocas de la perspectiva del cliente, hay sitio para todo el mundo. O sea, hay clientes que le gusta el hotel boutique, que le gusta otro tipo de hotel. Es algo que depende de los gustos de los clientes. Si lo analizamos desde el punto de vista de la industria, la concentración es imprescindible. Es imprescindible eso. O sea, el tamaño cada vez va a importar más en temas como la distribución, en temas como los costes. Ahora todo el mundo está hablando de cuándo nos vamos a recuperar los ingresos del 2019. Para mí esa no es la pregunta. Los ingresos del 2019 van a volver. El sector se está reactivando y se está reactivando muy rápido. O sea, que nadie sufra porque los ingresos volverán. La pregunta es, ¿cuándo recuperaremos los niveles de eficiencia, los beneficios que tuvimos en el 2019? O sea, ¿cuándo va a volver eso? Porque los costes están totalmente disparados. Es que a mí me asombra que ahora mismo, señores, estamos con un 5,5% de inflación interanual. Esto nos va a ir en vena. Se está disparando todo, por no hablar de los costes energéticos. Europa está sufriendo la mayor crisis logística en años. Bueno, el reto no son los ingresos, el reto son los costes. O sea, ¿cómo afrontamos esto? Y esto, evidentemente, se puede afrontar mucho mejor desde el tamaño, las economías de escala son mucho mayores, y luego, claro, si hablamos de la distribución, aunque Javier te puede hablar mucho mejor que yo sobre eso, el tamaño es extremadamente importante. Nosotros ahora somos parte de Magnum Internacional, tenemos presencia en 5 continentes, son unas palancas de distribución que no teníamos. Nosotros antes del COVID teníamos un 1% de clientela asiática. Justo cuando estalló el COVID, aspirábamos a un 5% y volverá, porque tenemos las palancas para producirlo. Yo creo que la concentración es beneficiosa para el sector y tiene que producirse. Y yo creo que además de beneficiosa, creo que es imparable. O sea, al final, además hay factores y lógicamente hay muchos modelos ganadores, pero al final, si lo unimos también de que, como ocurría en otros países, ¿no? Aquí todavía hace 4 o 5 años el 77% de los hoteles eran operados por los propietarios. En Estados Unidos eso, vamos, es bajísimo.
con la entrada de inversores, que hablaremos porque hay de todos pelajes y de todos tipos, y desde luego queremos inversores que sean largoplacistas y no que quieran buscar resultados a corto, pero ese cambio en la propiedad va a provocar un cambio también en la consolidación, en la gestión, porque buscan otro tipo de operadores. También la sucesión familiar, hay empresas y aquí hay muchos casos que la tienen súper resuelta y a muy largo plazo, pero hay otros casos en los que no es así. Esa sucesión familiar a veces una compañía, o no necesariamente vender, sino a veces asociarse. O sea, hay muchas formas de consolidación, ¿no? Pero desde el punto de vista tanto de la disociación que había entre propiedad y gestión, como estoy de acuerdo con los costes, pero la distribución es impresionante. O sea, al final el poder de las marcas, el poder tener a tu cliente, si tienes la suerte como nosotros de tener un tour operador, pues está fenomenal, pero también marcas fuertes que generan venta directa son modelos ganadores, ¿no? Yo creo que todo eso son factores que hacen que para mí la consolidación es imparable. No significa que no, hay otros modelos que van a ser muy exitosos durante mucho tiempo, pero como tema general y como pasar de una fragmentación a otro modelo, yo creo que lo vamos a ver en el futuro. Sí, yo creo que para añadir, para mí el punto crítico está en la competitividad, o sea, la capacidad es un poco de controlar lo que tú puedes controlar, que es los costes, o sea, al final, y parte de los costes no los controlas, porque si te viene, por ejemplo, ahora, ¿no? Por ejemplo, hablando del ejemplo de República Dominicana, que hemos estado un grupo de empresarios españoles en una conversación con el presidente, y nuestro objetivo era transmitirle esa inquietud de cómo entre todos podemos ayudar para seguir siendo competitivos, un poco por lo que tú decías, porque al final los ingresos, la distribución vendrán. O sea, el mix que hemos tenido de que tanto OTAS como la venta directa ha ganado cuota por encima de lo que la tour operador tradicional, ahora se va a volver a estabilizar. Seguramente seguirá con cuotas más altas, pero la distribución es así porque los tour operadores siguen existiendo y viven de eso. Está cambiando, está cambiando. Va a cambiar, pero seguirán teniendo. Es verdad que las OTAs se están comiendo terreno de la tour operador tradicional. También están bajando. También. Vale, la venta directa, pero destinos como como República Dominicana, en el que dependes demasiado en algunos mercados de origen de la tour operador tradicional, porque no existe regular, claro, es que depende, yo hablo de vacacional puro. Entonces, es verdad que estás demasiado influenciado por las decisiones que tomen los países donde operas. Tanto pues, si se trata de incrementos salariales, inflación, lo que tú decías. Ahora mismo estamos viviendo un incremento en los fletes que estamos hablando de 3 y 4 veces por encima. O sea, ahora mismo tenemos un desajuste de la oferta y demanda. Yo le decía a mi equipo, digo, vamos a ver, hemos vivido una crisis de cierre, ahora estamos viviendo una crisis de apertura, porque hasta que la oferta y la demanda se pongan al mismo ritmo, ¿sabes? Porque es verdad, un hotel lo abres en 15 días. Sí, pero esa película ya la has visto y ya sabes lo que va a pasar. No. Sí, la parte de que vuelva la demanda, sabes cómo va a llegar. Pero los costes vienen de forma diferente. Los costes, es lo que te estoy diciendo, que los costes vamos a ser mucho menos competitivos porque hay una serie de factores que no podemos controlar nosotros y que nos vienen dados. Entonces nos obliga a buscar fórmulas para ser, pues, o concentración o volumen, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que bueno, yo lo veo como un reto ahora. Entonces es muy difícil, o sea, realmente es una decisión crítica, o sea, yo creo que al final se trata de buscar ese punto de equilibrio dentro de cada uno de los negocios, ¿no? Y aunque hemos visto que los ADRs, no la ocupación, pero los ADRs se han recuperado bastante rápido, o más rápido de lo que pensábamos, falta ver el porqué y si va a ser sostenible. Es verdad que la gente antes se contaba en el panel anterior que la gente tenía tantas ganas de viajar que ahora que se abre va en tromba, vamos a ver cuánto dura y tal. Entonces, en la medida que podamos mantener esos ADRs, igual mitigará un poco, pero estoy de acuerdo que hay un problema grave de costes y tenemos que controlarlo, ¿no? Tanto energéticos como otros. El coste de la luz, los costes ahora de la reforma laboral, toda una serie de costes, todos los costes de proveedores, todo lo que vamos a tener se va a incrementar muchísimo y va a ser difícil seguramente trasladarlo al precio. Y esto encaja con lo que quería después preguntaros. Yo os puedo decir que en la Confederación de Hoteles, que nosotros no nos dedicamos a eso, pero no hay semana que no llame a alguien desconocido diciendo que tiene 150 millones de euros
de un grupo kuwaití o de un no sé qué o de un fondo inglés que quiere comprar un hotel en España, ¿no? Y siempre, eso sí, buscando un buen operador y que quieren invertir, siempre te dicen que están buscando un 5 estrellas o 4 plus en la Castellana o en la Diagonal de Barcelona o en la costa de Tenerife o en un sitio consolidado, muy barato, lógicamente, y con posibilidad de meterle CAPEX y venderlo doblando, ¿no? Que nos avisen que lo compramos, ¿no? Que nos avisen que lo compramos. Claro, entonces lo que te vienen buscando es pues, informar. Aparte de decir que nosotros no sabemos informar de eso, decimos, oye, ¿no habéis pensado en el hotel low cost? ¿No habéis pensado que hay una parte, que hay una excesiva concentración, todo el mundo en el segmento prime o no el prime? Entonces yo quiero decir metamorfosis, volvemos al motivo de la pregunta. Es decir, uno de los temas que estamos viendo ahora es la irrupción de inversores que no saben nada del sector hotelero, que han decidido, porque hay que tener en el portfolio, unos porque les gustan los activos premium, los activos trofeo, esos que cuestan mucho dinero y que luego te lastran en algunas ocasiones, pero en cambio hay otras personas que consideran que no. Entonces, la visión de los fondos, como bien sabéis, casi siempre es corta. De los nuevos inversores, una visión a 5 años, cuando lo que hemos visto es que España es el destino más competitivo del mundo, turísticamente hablando, pero entre otras cosas porque ha habido una serie de propietarios, y aquí yo Fluxado por adelante y otras muchas personas están aquí, que siempre han pensado a largo plazo. No han pensado en 8 años, sino que han pensado a muy largo plazo. Vosotros sois gestores, además, desde el punto de vista hotelero, no solamente desde el punto de vista de inversor. ¿Consideráis que esta entrada de estos inversores, con esta visión tan focalizada y tan corta, y de plazos y de sobre todo de espectro, pueden cambiar el sector hotelero y llevarnos a algún problema, alguna oportunidad? Yo creo que Te contesta tú, Javier. Yo creo que es que no hemos visto el final de la película. Lo que ha pasado aquí es que, como pasa en el ciclo inversor, no de hoteles, sino de cualquier otro activo, o sea, entra siempre lo que se llaman oportunistas o valor añadido, que buscan entrar en un momento en el que hay una crisis o en un momento en el que hay que transformar una industria y buscan resultados a corto. Pero luego estos inversores normalmente se lo deben vender a un inversor más core o core plus que tenga una visión a largo plazo. Las REITs americanas, la mayoría tienen visión a largo plazo de los activos. Yo creo que ahora mismo precisamente no se están haciendo más transacciones hoteleras porque el capital que está, si hay todo, llaman fondos todos los días que quieren bueno, bonito, barato, y en cambio no se están dando estas operaciones porque lógicamente y el propietario dice yo no quiero más vender o yo no quiero, y es muy lógico, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en un impasse en el que el sector, o sea, el tipo de inversor tiene que cambiar, ¿no? Yo espero que en los próximos 3-4 años eso ocurra y hayan inversores ya que busquen rentabilidades más bajas y horizontes más a largo plazo. Entonces, si eso ocurre, yo creo que nos encontraremos en la siguiente fase del sector donde habrá digamos, otro empujón de consolidación tanto de la propiedad por parte de inversores financieros. No. Si no ocurre, porque a veces las cosas se demoran más, pues ahora mismo es un impasse porque los hoteles no son, o sea, tienen vidas larguísimas, ¿no? Entonces no es un negocio de 4 años, es un negocio de 20 años, ¿no? 20, 30, o sea, por eso queremos firmar nosotros contratos de gestión de 20 y 25 años, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de fondos que tenemos hoy en España es el que es necesario o el que aparece en momentos como el de hoy, pero no el que necesitamos a largo plazo como industria. Yo creo que hay de todo, ¿eh? Coincido contigo que quizás este era el perfil que pasaba hace 3-4 años, pero ahora cada vez están más profesionalizados, ¿eh? Han fichado gente muy buena. Nosotros trabajamos con muchos fondos y estamos muy cómodos con ellos. No todos tienen una visión cortoplacista, evidentemente tampoco se quieren quedar allí 15 años porque quieren capitalizar sus inversiones, pero se lo venden a otro fondo que conoce la compañía. Bueno, hay dos formas de crecer, una con equity y otra apoyándote en partnerships. Es que no hay otro sistema, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Amado. Y cada vez yo veo, sobre todo, que también hay bancos que tienen ya divisiones especializadas, que ya no solamente te piden las escrituras de propiedad para poder darte un crédito, sino que encima pues, que miran realmente, te hacen una due diligence. También estamos notando, efectivamente, que hay muchas personas que pasan a asesorar estos fondos, sobre todo estos fondos llegan a alguien que conoce el mercado. Encarna, en vuestro caso, no solamente en vuestro caso centrado vosotros, tu opinión, vamos, aquí yo quiero tu opinión
Sobre estas llegadas de estas personas con estas visiones más a corto y no tan a largo. Qué difícil. A ver, nosotros la verdad es que, claro, nuestra visión es súper largoplacista, porque al final somos empresas familiares y nosotros siempre pensamos en las siguientes generaciones. Entonces, quizá tenemos una visión mucho más tradicional o más conservadora. Yo aprendo cada día, porque es verdad que está habiendo muchísimo movimiento y coincido con vosotros que desde fuera lo estamos viendo como que hay concentración de propiedad, pero también hay muchísima más concentración de gestión. O sea, está habiendo muchos movimientos que, independientes de una cosa es la propiedad y otra cosa es los gestores, ¿no? Porque es verdad, y hay inversor, aquí yo digo, todo lo que se menea lo cogéis. No, vosotros y los otros y los... Hubo una época que digo, o sea, es imposible. Y hablando en serio, que nosotros nos podamos meter en gestión con todos los que nos llevan por delante. Pero bueno, fuera de bromas, creo que es así que yo siempre he tenido esa visión más de oportunista, o sea, por lo menos es la fama que yo desde fuera he visto, no de acompañamiento, y yo creo que es verdad que quizá en esta situación post-pandémica, que empezamos con la normalización, creo que quizá tenemos que, o sea, estas compañías se han profesionalizado mucho más y tienen una visión mucho más a medio y largo plazo, porque se han dado cuenta que son negocios pues que te aseguran la rentabilidad. Entonces, bueno, pero yo te digo desde fuera. Yo espero que sea así. Solo apuntar un tema, que una labor que sí que han hecho este tipo de inversores importante es el modernizar la planta hotelera. Aquí hay muchos propietarios que lo han hecho con recursos propios y es súper importante y han hecho una labor fantástica, pero otros que no han podido, pues ha sido estos fondos que han entrado, han metido CAPEX. Al final nuestra industria pues se creó en los 60, en los 70 y la planta hotelera se ha ido modernizando muchas veces con la entrada de ese capital, tanto comprando un activo y reformándolo como dando financiación, etcétera. Yo creo que esa labor sí que ha sido positiva y creo que tiene que ser cada vez más a largo plazo, ¿no? Pero hay un cambio de paradigma. Sí. Mira, hace 5 años solo querían rentas fijas, ahora aceptan rentas variables y cada vez más. No solo eso, aceptan gestión. Eso sí, te hacen challenge al business plan, tienen equipos que te supervisan, que te analizan, tienes que estar preparado para eso, pero si aceptas el reto, se puede crecer perfectamente con ellos, sin comprometer tu solidez financiera. Es una oportunidad para mí. Yo creo que también, y eso lo comenta con mi equipo ejecutivo, que está habiendo ese cambio de paradigma a nivel propiedad. O sea, es verdad que el sector hotelero estaba muy atomizado. Hay zonas en la costa de Levante o en la costa catalana que eran compañías familiares, incluso en Baleares, pequeñas compañías que no han sido capaces, ¿sabes? Y era como lo tradicional que llevaban la vocación de hoteleros de toda la vida. Y entonces es verdad que todos esos, pues por necesidad, porque no han tenido el pulmón para aguantar, se han visto abocados a o vendérselo a un fondo o siguen gestionando o lo gestionan terceros. Entonces ha cambiado mucho esa atomización que todavía existe, pero que ha evolucionado, o segundas generaciones o terceras generaciones que no han querido continuar el negocio por esa tensión, ¿no? Entonces esto ha provocado también que hayan abierto ese camino a estas inversiones. Yo voy a deciros una cosa, yo creo que mirad, esto sí que es un cambio importante de lo que estaban comentando, pero yo creo también me gustaría hacer desde aquí un homenaje a los emprendedores, porque cuando has ido conociendo a las familias hoteleras y a aquellas personas que una persona sin dinero, trabajando 24/7, 365 días, sin hablar idiomas, sin saber efectivamente qué iba a pasar, endeudándose con lo que no tenía, han sido capaces de montar lo que han montado. Solamente nos acordamos de los triunfadores, pero ha habido muchos perdedores por el camino, ¿no? Pero que gracias a ellos hoy estas empresas están creciendo. Entonces yo creo que lo que nos faltaría es que en cada plaza de cada destino turístico español hubiera un monumento al que fracasó, ¿no? Como en la Universidad de Stanford, ¿no? Porque gente que lo intentaron y no lo consiguieron, algunos por cuestiones de suerte, otros por cuestiones de que lo hicieron peor. Porque tenemos el ejemplo de las grandes familias hoteleras españolas que hoy en día ya han triunfado en el Caribe, pero que sobre todo nos han enseñado a gestionar la sucesión de la empresa familiar, que te voy a contar a ti, es decir, pero muchas veces nos olvidamos de estas personas que cuando analizas sus orígenes, su formación, hoy en día, como Ramón decía, personas muy preparadas que tienen los fondos, pero que los que pusieron la primera piedra muchas veces no sabían muy bien, era
aquel bar que le ponían unas habitaciones arriba, ¿sabes? Y que gracias a ello hemos conseguido tener, pues posiblemente la planta más moderna. Voy a hacer dos preguntas muy cortas, me dice que tenemos 5 minutos, y voy a hacer preguntas incorrectas relacionadas con España. En primer lugar, quería saber cómo se ha tratado el gobierno español de vuestro punto de vista con la pandemia. Y la segunda, bueno, la segunda la dejo para después. ¿Qué tal te ha tratado el gobierno español con esta pandemia? Paso palabra, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que a ver, realmente nuestro peso es relativo en España, ¿no? Como turoperación tengo que decir que 0, o sea, ya lo digo, y aquí hay algunos que también estáis en la turoperación y en la, vamos a llamarle, distribución, o sea, y por mucho que hemos insistido a través del lobby de Excel Tour, pues no eran conscientes de lo que estaba pasando, para nada. O sea, las agencias de viajes hemos tenido que insistir mucho, porque al final nosotros como distribuidores nos distribuíamos a través de las agencias de viajes. Había agencias de viajes cerradas, 0 patatero en venta, o sea, imposible. Y luego a través y los hoteles, nuestra plaza fuerte es Tenerife, Canarias, y la verdad es que sí que hemos recibido un apoyo más o menos dentro de sus posibilidades de los gobiernos locales, pero tenían las manos atadas también en algunos casos. Sí que realmente ha habido una cierta intención, pero no estamos en la prioridad del gobierno a nivel general. Vale. O sea, eso lo sabemos. Muy breve, vosotros dos. Ramón, tú tienes hoteles en Alemania, tienes hoteles, en unos sitios ha habido ayudas directas, en otros no. ¿Cómo te sientes tratado por el gobierno español como hotelero? Estamos en la misma. La pregunta, joder, pues muy mal, es que ni ha estado ni se le espera. Y además, claro, yo tengo un elemento de comparación, nosotros estamos en toda Europa, tenemos 300 hoteles, nosotros hemos recibido ayudas millonarias a fondo perdido en toda Europa. Países que han optado por inyectar dinero en la sociedad a través de las empresas, fíjate qué excentricidad, ¿no? Bueno, aquí ni un euro. Pero yo al gobierno ya no quiero que me ayuden, ya no hace falta. Ya no hace falta, hace un año sí, ahora ya no hace falta. Lo que quiero es que me dejen en paz, que no me toquen el marco laboral, que no me suban los impuestos, que controlen la inflación, que trabajen, les pido que trabajen, porque yo les pago para que trabajen. Y Yolanda Díaz que se deje de eslogans y que se ponga del lado de las empresas. Ser ministra de Trabajo no es estar solo del lado de los sindicatos, es estar del lado de las dos personas, de las dos fuentes. Me va a caer una inspección. No. Javier, tú. Totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Ramón y Encarnas antes. Yo lo que he encontrado además a faltar es que no ha habido una agilidad en establecer. O sea, nosotros, sobre todo en muchos destinos, vivimos del turista internacional. No ha habido esa coordinación con los otros gobiernos que nos permitiera una estrategia clara de cómo abrir los mercados. Hemos hablado 20.000 veces que los PCRs eran muy caros, que la gente no iba a viajar, que se tenían que buscar otras alternativas, y a mí me ha faltado una respuesta en eso. El turismo internacional ha llegado muy tarde. Pues esta temporada, si lo hubiéramos gestionado antes y hubiera podido llegar un poco antes, pues hubiera ido mucho mejor, como ha pasado en otros destinos que también tenemos todos. El gobierno suspendido. Última pregunta muy breve, 1 minuto, Rafa, si nos dejas. Les voy a preguntar. Vamos a imaginaros un mundo imaginario, que os nombran mañana ministro o ministra de Turismo de nuestro país. Y tenéis que tomar una primera medida para titulares de periódico de que por fin hay alguien del sector turístico que lo han nombrado. Javier, tú primero. ¿Qué medida tomarías? Pues poner a alguien para repartir los fondos europeos que sepa del sector y que sepa de las empresas, porque tenemos una oportunidad única aquí y yo creo que muy pocas empresas tienen, o incluso digo, tenemos claro qué va a pasar con esto y qué oportunidad va a haber para realmente recuperar el sector. Yo creo que es un aspecto clave y único en este momento. Ramón, te tienes que tomar 15, lo sé, pero... No, pero una muy rápida, reunirme con el sector y escucharles. Lo que han hecho con nosotros en Italia es que no estamos pidiendo nada exótico, lo han hecho con nosotros en Italia.
Entonces, ¿por qué no se puede hacer aquí? Y además hay expertise para marear. O sea, sí, tampoco le vamos a pedir nada al otro mundo, pero que armonicen las legislaciones, en fin, que hagan algo con Tour España, lo de siempre, y que trabajemos juntos, la colaboración público-privada. Nosotros estamos encantados de colaborar con el gobierno en la promoción del país y en hacer cosas, pero es que, de todas maneras, no va a pasar. Yo pediría una cartera, tener una cartera única, o sea, ser realmente ministra de Turismo, porque ahora mismo es ministro de Turismo y Comercio, ¿no? y Industria. Y bueno, yo creo que como comparto totalmente lo que han dicho ellos, y yo creo que copiar las buenas prácticas de otros países, o sea, las buenas y aprender de las malas prácticas de otros países. Pues muchísimas gracias. Hemos visto que el sector, ¿se me escucha, no? Que el sector va a cambiar. Creo que el sector va a cambiar, metamorfosis, cambio. Dentro de otros 30 años, Rafa, nos volveremos a ver, ¿vale? Cuando celebremos las bodas de oro, mejor 50.